Versículos conocidos para nosotros, libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer unos hermosos versículos de la palabra del Señor Jesús. Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 9. Vamos a leer y vamos a predicar con la ayuda del Señor Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriréis de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya. Puede tomar su asiento, hermanos. Estos es los versículos, el mensaje de la palabra de Dios para esta tarde. Que Dios en su misericordia me da el privilegio, hermanos, de predicar, y lo digo con toda honestidad. Hay mejores predicadores que yo para que tomen este lugar, este oficio. Alabo a Dios por su misericordia y por los ancianos que me dan el privilegio, hermanos, de predicar. Dios bendiga a mi compañero, a mi hermano Luis. Vamos a predicar la palabra de Dios en esta tarde. Y hermanos, en esta tarde quiero predicar el tema: ¿cuándo Israel se vuelve huesos secos? Al hablar de Israel y lo, hermanos, aplicamos, diríamos: ¿cuándo la iglesia se convierte en huesos secos? Voy a hablar un poco acerca de la historia, porque lo que más interesa es aplicarlo, llevarlo a nuestras vidas. Sobre 3 etapas, hermanos: la parte de Judá, por supuesto, ya el reino dividido;
Babilonia, el rey de Babilonia de 500 años atrás, hablo de Cristo, de la venida de Cristo, 2500 años atrás, más, ellos fueron llevados cautivos. Y la historia y la misma Biblia dice que en 3, hermanos, grupos fueron llevados cautivos, es decir, en 3 diferentes años. En uno, hermano, es tan específica que fueron 10,000 personas cautivas. Dentro del cautiverio, hermanos, iba Daniel con aquellos 3 jóvenes, iba Jeremías, iba Ezequiel, hermanos queridos. Hubieron personas que fueron allí que eran de linaje, de hijos, de descendientes, de príncipes. Es decir, personas que la planta de sus pies, en un pasaje de la Biblia, nunca le habían puesto, hermano, así en arena polveriza. Sus pies estaban, hermano, sobre colchones, lugares bien cómodos, porque así vivían los que tenían dinero, los de la realeza en aquel tiempo. Imagínense un judío de eso y después ser llevado preso, hermano, y caminar kilómetros y kilómetros en calles polvorientas. Eso es para que usted tenga una idea. Pero voy con las 3 divisiones o 4 de mi sermón. Cuando Israel se volvió en hueso seco. Se volvió, hermanos, en hueso seco cuando entró en primer lugar la apostasía. Segundo lugar, cuando entró la idolatría. En tercer lugar, cuando perdió la devoción hacia Dios. La verdadera adoración, la verdadera invocación a Dios. En cuarto lugar, por no sujetarse a las autoridades de aquel tiempo. Le digo rápidamente el rol profético. El Israel del que él se habla aquí, viajando a la historia, se refiere a la condición de los cautivos de Judá en ese tiempo. Y cuando la Biblia dice que tenían tendones y que tuvo carne y que comenzó a formarse, se refiere a los años de 1940 y algo, cuando Israel se le dio que se formase como país, como nación. Y en un evento futuro, cuando ellos ya tienen espíritu, es cuando los judíos, es decir, después que nosotros, la iglesia, nos hemos ido con Cristo, estoy hablando proféticamente, ellos reciben al Mesías, reciben y reconocen a Jesús como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Allí le he dicho las 3 partes proféticas, pero no me quiero detener en ellas, sino hacer el sermón aplicativo para cada uno de nosotros. El mensaje para nosotros esta tarde, hermanos. Los predicadores no predicamos a bancas, no predicamos a silla, no predicamos a muros, predicamos a personas, a redimidos que nos queremos ir con Cristo el Señor. ¿Cómo es posible, hermanos queridos? Y comienzo con esta introducción a la predicación. ¿Cómo es posible que todos los que estamos aquí tenemos conciencia que la venida de Cristo se acerca, que los acontecimientos políticos, sociales, económicos, religiosos, hermanos, están colapsados en todo el mundo, en todas las naciones, y vivimos la misma vida? Pienso yo que sería lo contrario, saber que el Mesías se acerca. Deberíamos de amar más la presencia de Dios. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero si Él viene por su amada, por su iglesia, por su esposa, por su ungida, ¿acaso nosotros no debemos esperarlo, amado? ¿O cómo es, hermano, cuando se van a dar en boda? ¿Verdad que la novia se pone su mejor vestido y está ansioso porque lo ve el novio, y el novio está ansioso? Pues me acuerdo cuando me casé con la hermana Rina, déjenme verla. No, todavía no puede salir. Déjenme verla. No, todavía. Así está el Señor ansioso por estar con nosotros. Él nos ama y con amor eterno. Debemos de amar la presencia de Dios. La Escritura dice 2 versículos: aviva el don y no entristezcamos al Espíritu Santo.
¿Por qué se entristece el Espíritu Santo? ¿Por qué Él cuesta que se derrame? ¿Por qué Él cuesta que se deje sentir? ¿Por qué, hermanos, cuesta y pareciera que el techo está duro, que algo metálico, algo fuerte, algo grande está ahí? Le dejo eso para que usted lo piense y lo reflexione. Pero si la Biblia dice que no dejemos de contristar al Espíritu, que no apaguemos ese don que ha puesto en cada uno de nosotros, es responsabilidad de la iglesia, de nosotros, estar fervientes en el Espíritu, hermanos queridos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y no agache la cabeza, porque es para nosotros el sermón en esta tarde. Porque la Biblia dice que el que de Dios palabra de Dios oye. Pero este fue el reclamo de Dios para este pueblo. Hastiado estoy, dijo Dios, de sacrificios. Hastiado estoy de los toros gordos, le dijo Dios a este pueblo. Hastiado estoy que vengan y se presenten delante de mí como ofrenda con sacrificios, y su corazón, dijo Dios, está lejos de mí. A Dios no le gusta la hipocresía. A Dios no le agrada que los cristianos el domingo vengamos al culto y nos gocemos y nos alegremos, y el día de semana nos olvidamos de Dios. Lo ponemos a un lado, lo guardamos a un lado y venimos aquí como que si no fuese nada. La Biblia dice que los ojos de Dios son como llamas de espíritu, hermanos, que son profundas y conocen los pensamientos, conocen las intenciones, conocen sus caminos y conocen mis caminos. Cuando la iglesia se vuelve en hueso seco, cuando deja que la apostasía, cuando deja, hermanos queridos, al verdadero Dios, la verdadera invocación a Dios, y por eso es que muchas veces se siente duro el culto. Queremos que el hermano se siente y no sentimos nada. Esa es cosa de nosotros, hermanos, pero la Biblia dice que Dios es Dios de vivos, hermanos. Así dice la Biblia, hermanos, que Dios es Dios de vivos. ¿Y sabe qué? Alabo a Dios, que Dios es misericordioso, hermanos. Y este mensaje ha venido a tiempo, hermanos. Aquellos que no sentimos nada, sacúdase eso esta mañana, esta tarde, hermano. Sacúdaselo, porque sin fervor nadie va a entrar al reino de los cielos. Nadie que ame con intimidad, con gran fuerza al Señor Jesús, va a ver su rostro, hermanos. Nadie va a entrar. Alguien que no esté fervoroso en el Espíritu no se levanta en el día del Señor, porque Jesús dijo a través de su palabra que, hermanos, al que estaba tibio lo iba a vomitar de su boca. Por eso es sorprendente que últimamente los incrédulos, los inconversos que están llegando a la obra, Dios hace una obra poderosa en ella y uno se queda sorprendido, porque Jesús está a la puerta y los últimos que han de ser llamados, Dios los está llamando, hermanos queridos. Pero aquellos que ya tenemos años, parémonos, hermanos. Ya no juguemos al Evangelio, ya no juguemos al Cristo en el sentido de una religión. Dios dijo: hastiado estoy, y eso fue lo que le dijo a Saúl. Y ese marido de vaca que oigo, Saúl, a Dios no se le puede obedecer a medias. Pararse y predicar aquí. Si yo predico y algo no lo vivo, hay juicio para mí, hermanos. Que Dios bendiga a los ministros. Que Dios bendiga a los ministros que tienen que predicarnos del pecado, hermanos. Aunque no les guste, así es, hermanos. La Biblia dice: sin paz y santidad nadie verá al Señor. Yo prefiero que aquí me digan la verdad y orar en mi cuarto, pero decirle: gracias, Señor, yo sé que tú me amas. Y no que me den un abrazo y me digan: así está bien. No, eso no es correcto. Predique la verdad, predique la santidad. Que
poco se predica de eso, poco se habla de eso. Pero Dios está hastiado de la hipocresía, está hasta aquí de las cosas que no son. Venir a cantar, venir a predicar y llevar una vida desordenada. Imagínate que yo voy a cantar, voy a predicar y no he orado, no he leído. ¿Cómo voy a agradar a Dios? No es coherente eso. Saúl le dijo: Dios, no escucho tus palabras, no las puedo oír, Saúl, porque escucho más el balido de vaca, escucho más lo que rescataste, porque la media obediencia no cuenta delante de Dios. Cuentan los corazones que se humillan delante de Él. Cuando una iglesia se vuelve también seca, hermanos, cuando entra la idolatría, Jeremías, cuando uno lee ese libro, dígame cuántos se arrepintieron, cuántos le dijeron a Jeremías: creemos en tu palabra, creemos en tu profecía. Y uno, hermanos, llegó un momento que él se decepcionó, ya no quiso. El pobre Jeremías hasta lo metieron a una cisterna llena de lodo, hermano. Algunos historiadores dicen lleno de heces, hermano. Y sufrió, pero los cristianos de este tiempo damos lástima. Damos lástima, hermanos, perdone que se lo diga, pero damos lástima. Si usted lee la Biblia, los santos, los que sufrieron, los que pasaron, somos niños espirituales, usted y yo, hermanos. Somos niños espirituales, pero démosle gracias a Dios porque el sacrificio no lo que costó a usted ni a mí, sino a Jesús, el Hijo de Dios. Él fue el que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los ídolos de este tiempo, hermanos? ¿Usted cree que la idolatría solo es postrarse delante de la piedra, delante del madero? Voy a caer mal, pero lo voy a decir. Si usted pasa más tiempo en el internet que leyendo la Biblia, aflíjase, hermano. Si usted pasa más tiempo en su programa de televisión, más que en la oración y leyendo la Biblia, aflijámonos, hermanos. Porque ese es el ídolo de este tiempo, hermanos. ¿Qué cosa nos sale en internet? Hay cosas buenas, de la predicación buena, y yo no la rechazo, ni digo que no veo eso, no, como no, pero la lectura de la palabra, la oración de la palabra, venir a congregarse, eso no es negociable. No es negociable, no es negociable la comunión, la presencia, el compartimiento de la palabra, no es negociable, hermano. Hagamos lo que Jesús dijo: amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra fuerza, con todo, hermano, nuestro ser, primero que sea Él en nuestra vida. Y vamos a ver la gloria y la misma presencia de Dios. ¿Cuántos distractores hay hoy en día, hermanos? Allá lo fueron los ídolos. Allá lo fueron, eso, los ídolos. Pero ¿cuántos más hay hoy, hermano? Mire, hermano, da pena, hermano, pero a veces por una cosita así no venimos al culto, hermano. Y da pena todavía pararse aquí y decir: fulano no vino por esto y por esto. Y uno lo ve que anda en otra parte. Estamos mal, hermanos. Estamos mal. Aunque no me diga bien, pero yo quiero ir al cielo, hermanos. Y yo sé que usted va a ir al cielo también. Pero aquí es que vamos a arreglar las cosas. ¿Sabe cuál es el por qué Dios nos ha dejado hasta este momento, hasta este día? Para que sea forjado en usted y en mí el carácter de Cristo. Porque todavía hay algunos que venimos hacia el culto, miren, arrastrados sus pies. Todavía venimos algunos al culto y renegamos y murmuramos y sentimos silla, sentimos dura esa silla. No, Dios no quiere eso. Él quiere que al venir a este lugar sea una delicia, hermanos. Sea un gozo, un reposo, una presencia de Dios tremenda en nuestra vida. Y sabe que es algo que debemos notar: si al venir al culto, hermanos, usted siente que la palabra no le golpeó, usted siente que la presencia no la sintió, es de afligirnos, hermanos. Más que todos los que predicamos, los que llevamos el mensaje de la palabra del Señor. Ahora le dice el Señor al profeta: ve esos huesos,
¿Vivirán esos huesos? Tú lo sabes, le dijo el Señor. Vea que Dios lo sabe todo, hermanos. Y he visto, hermanos, con mis ojos espirituales, que Dios va a derramar su presencia aquí, hermanos. Pero le aclaro algo, hermanos. El fuego de Dios para muchos es de bendición, pero para otros es juicio, hermanos. Porque Datán y Abiram fue lo que hicieron, hermanos, jugar con fuego extraño, que no debían jugar con eso. Solo los sacerdotes, solo los que Dios había dicho en el Antiguo Testamento podían hacer ciertas cosas. El fuego de Dios, es cierto, purifica, pero también el fuego de Dios es sinónimo de castigo, hermano querido. No le quiero poner miedo, no. El que es escogido de Dios, escuche esto, el que es elegido de Dios y todavía tiene algo en su corazón, en su vida, o yo tengo algo en mi vida, en mi corazón, Dios va a permitir que pase por la hornaza, que pase por la prueba, que pase por la dificultad, para que brille como el oro y esté listo para la venida de Él, hermanos. Así es, hermanos. Los que son elegidos y los que son escogidos, es necesario que van a pasar por la hornaza. A mí no me pasa nada, dice un cristiano. Oh, yo estoy bien así. Comience a ayunar, comience a orar, comience a evangelizar, comience a leer la Biblia como se debe y le va a contar. Y cuénteme, y cuénteme, y cuénteme, y va a ver que eso es lindo, sentir la gloria, la presencia de Dios. Pero se ve cómo se manifiesta el enemigo, el adversario. Pero yo no he venido a hablarle de él. He venido a hablarle de cuán grande Dios esta tarde, hermano. Y que Él tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Cuando Israel se convirtió en huesos secos, dice aquí, a los huesos secos, oigan palabra de Jehová, dice. Oigan palabra de Dios. Poco testificamos con la Biblia hoy, hermano. Poco testificamos de la palabra hoy. Poco hablamos de la Biblia, de la palabra. ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa, hermanos? Si esta es la fuente inagotable, esto es lo que nos da vida, hermanos. Yo, su servidor, y ningún predicador, nadie conoce la vida íntima de los nadie. Solo Jesús conoce eso, hermano. Solo Dios es la que duerme a la par con nosotros, no es compañera o compañero. Pero ellos dejaron la ley, dejaron la palabra, dejaron la devoción. ¿Sabe? Cuando se canta al Señor, ¿qué es lo que pide Dios? Dice la Escritura en Juan 5:4, el Evangelio de Juan, en espíritu dice, y en verdad, porque Dios anda buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero muchas veces, hermanos, habemos cristianos así como estos huesos secos, hermanos. Venimos al culto y como que sin nada, hermanos. Si es posible nos rebuscamos venir tarde. Si es posible nos quedamos allá atrás. Y si es posible, y que la calor, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Mira, hermano, el que de verdad tiene hambre de Dios, el que de verdad tiene hambre de la palabra, hace lo que hizo Ana, que llegaba al templo, hermano, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y aunque aquel hombre le dijo que estaba ebria, o le supuso que estaba ebria, no le importó. Ella sentía deleite orar a Jehová, estar delante de Dios, hermano. ¿Y cuántos cristianos en la historia, en peores condiciones que las que usted y yo estamos aquí, alabaron a Dios, hermanos? En un coliseo adorando a Dios, en catacumbas, invocando el poderoso nombre de Dios. Y dicen los historiadores, esa iglesia ha sido la iglesia más santa, más pura, más consagrada a Dios. Pregunto a los jóvenes, ¿cuántas prédicas de pecado les han predicado?
¿Cuántas prédicas de santidad les han dicho? ¿Cuántas prédicas de integridad les han predicado? Aún nosotros los viejos no predicamos eso, porque al parecer como que ya pasó de tiempo, como que ya pasó de moda. Para Dios no, para Dios no. Los cobardes, dice la Biblia, los incrédulos, los homicidas, los fornicarios, los adúlteros, no heredarán el reino de Dios. No sé si usted se alegra, pero yo me alegro con este mensaje de la palabra del Señor. Cuando la iglesia se vuelve seca, hermanos, habemos a veces muchos cristianos así. Venimos al culto y salimos como que nada. Preocúpese, preocupémonos, hermanos. Es cierto, la salvación es gratuita, la salvación es personal, es cierto, hermano, es cierto, pero no se le olvide lo que la Biblia dice, que cada uno vamos a dar cuentas, hermanos. Vamos a dar cuenta delante de Dios. Cada uno vamos a dar cuenta delante de Dios. A veces yo me enojo, pero mi esposa tiene razón. No te veo orar, no te veo leer. Me molesta, hermano. Pues tiene razón, dije yo. Tiene razón. Lo bueno que Dios me la dio así. Imagina que tuviera una que anda a jugar fútbol toda la tarde, andate, mirar todas las películas que quieras. Mira, no digo que ver películas o jugar fútbol es malo. Aclaro eso. Pero si usted ese tiempo lo dedicó y hay culto aquí, arréglesela con Dios, hermano. Y no me predica, no venga a decir que para usted Dios es su primer lugar. No, el predicador que no vive lo que predica, es vana su predicación. Es vana, no se le puede creer, pero el predicador que predica lo que dice, Dios lo va a honrar y lo va a bendecir. ¿Cuántos? ¿Qué más ídolos hay, hermano? Hay muchos, no solo los celulares. ¿Cuántos distractores no hay hoy en día, hermano? ¿Cuántas cosas no nos distraen del amor, del amado, del amor, de la presencia, de sentir su Espíritu Santo, su presencia en nuestras vidas? Hay muchos distractores, hermanos. Muchas cosas que nos distraen. No caigamos en el engaño de Satanás. Él quiere distraernos porque sabe, a la luz de la Biblia, al igual que nosotros, que la venida de Cristo se acerca, hermanos. Que Jesús viene pronto, hermanos, y será como dice la Biblia, cuando menos pensemos. Mateo 24, 42. Así dice, hermano. Cuando menos se piense, vendrá el Señor. ¿Qué más reclamó Dios a estos huesos? ¿Por qué se convirtieron así? No había devoción. Y sabe, aquí hay tres etapas de la iglesia que se ven figuradas. La iglesia muerta, que son los huesos secos. La iglesia muerta, esa le gusta mucho la emoción, le gusta mucho el júbilo. No le gusta que le prediquen del pecado, del infierno, de la santidad. No, eso no me predique eso, no me predique como que fue el gozo, hermanos. Están aquí, siervos de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta tarde, hermanos queridos? La iglesia, el hueso seco tipifica la iglesia seca. No hay espíritu de Dios. No hay presencia de Dios. Hay muchos distractores. Lo menos que hay es presencia de Dios. Y la iglesia que tiene ya cuerpo, que tiene carne, que tiene ya formado los huesos, es decir, que tiene cuerpo, es la iglesia que aparenta ser iglesia prosperada. Y Jesús le dijo: tienes nombre que vive, pero estás muerta. Así es. Tienes nombre, aparento ser apostólico, aparento ser cristiano, pero ¿sabe qué? Aquí está el que conoce los corazones. El que dice la Biblia que sus ojos son como llamas de fuego. Él conoce los que andan en desobediencia. Él conoce los que no le están honrando. Él conoce los que falsamente invocan el nombre de Dios. Y si le caigo mal, no
no me importa. Me importa quedar bien delante de mi Señor Jesús. Tienes nombre que vives. No digas somos grandes, no digas hemos crecido, no digas somos muchos. No, el grande aquí es Jesús, el Hijo de Dios. Que te alabe, dice la Biblia, que te alabe la boca extraña, no tú misma. ¿Sabe qué? Digamos usted y yo, somos necesitados de tu presencia. Hagamos como Juan el Bautista: Señor, no soy digno ni tan siquiera desatar la correa de tu calzado. Digamos como Juan, a él le conviene crecer y crecer, y nosotros menguar, santo del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos tenemos, verdad? Una buena camisa, un buen pantalón, y venimos al culto. A Dios no se le engaña. A Dios no se le engaña. Él está aquí con cada uno de nosotros. Solo Dios sabe de los que estamos aquí qué cosas han muerto en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, y por eso al final con mi hermano Luis vamos a invocar el Espíritu Santo para que Él se deje sentir y avive aquellas cosas que en un tiempo estuvieron vivas, fervorosas. Yo tengo las propias mías, hermanos, y creo en mi Señor que en esta tarde Él nos va a bendecir, nos va a visitar y nos va a hacer volver aquellas cosas que habíamos perdido. ¿O no es cierto, hermana? Hermanos que hemos estado en San Marcos, hermanos Luis, hermana Esmeralda, hermana Gladys, hermano Gaby, hermano Daniel, que hemos estado en la iglesia de San Marcos, Josué, mi hermano, y hemos visto cultos de poder, hermanos. Yo estuve en un culto de Santa Cena, en donde un hombre una vez le dijo a un paralítico: aquí está mi hermano y no me deja mentir. Y le dijo a ese paralítico: a ti te digo, le dijo. Y citó nunca, Marcos capítulo 4, 2. Citó un pasaje y le dijo: a ti te digo. Y aquel paralítico se levantó. Todavía cuando me acuerdo, hermano, se me paran los pelos. Nadie me lo contó, yo lo vi, hermano. Y yo he leído en la Biblia que Dios no cambia, hermanos. Es el mismo. Entonces, ¿quién ha cambiado, hermano? Usted y yo, hermanos. Usted y yo hemos cambiado. Hemos cambiado la gloria de Él, su presencia, la devoción. Nos cuesta llorar delante de Dios. Nos cuesta quebrantarnos delante de Dios. ¿Y saben por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, caída, no se inclina a las cosas de Dios. Hay que entender y comprender eso. Nunca se van a inclinar, nunca van a estar de acuerdo, siempre van a hacer oposición. Por eso al final le dice el Señor al profeta: ahora profetiza al Espíritu, dice. Ahora voy a predicar al Espíritu, hermanos. ¿Cuáles son las cosas que hay en el Espíritu? Debemos de saber, debemos comprender que Dios nos ha dado un cuerpo, nos ha dado un alma, nos ha dado un espíritu, hermanos. Y el alma es la señora voluntad. Ella es la que decide, la que se incline a la santidad o a la mundanalidad. La señora santidad, la señora voluntad es la que decide si ir al culto o no ir al culto. Y cuando esa señora que se le llama voluntad se inclina, hermanos, a las cosas de Dios, el Espíritu tiene comunicación con Dios. Pero si esa señora que se le llama voluntad, que es la toma de decisiones en donde están los sentimientos positivos o negativos, se inclina a no buscar a Dios, cuando venga el culto va a sentir aburrido, lo va a sentir ofensivo. Por mí lo están diciendo, por mí lo están predicando. Así dice el carnal. Pero el que es espiritual hace como dice un pasaje de la Biblia, que estaba un publicano y estaba un fariseo.
El publicano decía: Señor, sé propicio de mí. Señor, sé propicio de mí. Y reconocía su necesidad delante de Dios. Y es uno de los problemas grandes con los que Dios lidia, con el orgullo, con la altivez. Porque muchos han caído o hemos caído en el engaño de Satanás. Saber que así como estamos vamos bien para el cielo y con la gran raíz de amargura. Saber que si voy al cielo y siendo chambroso, siendo chismoso. Saber que si voy para el cielo y siendo ambicioso y no deseando los tesoros de la presencia, de la sabiduría, de la palabra del Señor. Pero en esta hora hemos venido a oír palabra de Dios, hermanos. Y aunque no le veo gozoso, pero yo confío que en más de alguno la palabra va a hacer efecto, hermano. Porque la Biblia dice: no vuelve vacía. No vuelve vacía. No vuelve vacía. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos quieren que se les predique del infierno, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que predicamos del infierno? Hay un cielo glorioso que nos espera, pero hay un infierno que evitar, hermanos. ¿O no existe el infierno, hermanos? Sí existe, hermano. Pero ¿qué nos gusta que nos digan? Que vamos prósperos, que vamos adelante. Proverbios dice: el pastor vela por el estado de sus ovejas. Así es, hermano. Y yo sé que el pastor de los pastores aquí está Jesucristo. Y todos los que estamos aquí, Jesucristo nos compró con su sangre preciosa. Pero muchos hemos hecho libertinaje de esta salvación que Dios nos ha dado. Si quiero vengo al culto, como que si fuera Él necesitado. Si usted y yo somos los necesitados. Si quiero oro en mi casa y si quiero no oro. Primera, segunda de Samuel enseña que es pecado no orar. El Romano dice que la humanidad se perdió por no darle gracias a Dios. El culto, la lectura, la oración, su comunión, y cuando oramos por los dones espirituales y por muchas cosas, la comunión es lo más importante, su comunión. ¿Sabe qué dice la Biblia? Abominación es a Jehová la oración de los impíos. Así dice la Biblia. Y dice la Biblia que la oración de los rectos, libro de Proverbios, es el gozo de Jehová. La oración de los rectos es el gozo de Jehová. Así dice la palabra del Señor. Pero hermanos queridos, en esta hora la palabra ha venido para darnos vida, hermanos. Para restaurarnos, hermanos queridos. Y voy terminando con mi mensaje diciendo: solo realmente, hermanos queridos, los que se humillan, los que son humildes y reconocen y reconocemos que en algo estamos fallando a Dios, entonces va a venir el avivamiento, hermano. Mientras no haya un arrepentimiento genuino, mientras no se reconozca, no, hermanos, reconozcamos en qué parte de nuestra vida le estamos ofendiendo a Dios, no vamos a poder ver más de Él. Porque aquí ya vemos cristianos de 20, de 15, de 10, de 12 años y somos los mismos. Somos los mismos. ¿Acaso no deberíamos haber crecido en espíritu? ¿No deberíamos de haber crecido en gloria, en presencia de Dios? El que te dio palabra de Dios hoy, hermanos. Pero doy gloria a Dios en esta tarde, hermanos. En primer lugar, porque me da el valor de predicar. Y porque cuando estaba orando, esta fue mi inspiración para predicar. Yo no quería predicar.
Pero si Dios me lo pone en mi corazón, sí lo voy a predicar. Pero yo digo en esta hora, hermanos, con sinceridad, ¿cuántos de los que estamos aquí, cuando creímos o cuando llegamos a la obra de Dios, hubieron testimonios de muchos que a las 2, a las 3 de la madrugada se levantaban a orar? Hoy ya no, hermanos. Hoy ya no. Aló, se fueron, hermanos. Aquí estamos. Pero Dios quiere una iglesia ferviente, hermanos. Porque Él viene por una iglesia ferviente. Él viene por una iglesia ferviente, hermanos, que le ame. Pocas veces hablo con el hermano Moisés, pero me gusta hablar con él. Él solo me habla de santidad, de consagración. Alabo a Dios por eso. Sí. Todavía hay personas que les arde su corazón por la santidad, por la pureza. Es que a Dios, hermano, no le impresiona sus talentos, hermano, no se equivoquen. A Dios no le impresiona mi vestuario. A Dios no le impresiona los títulos que tengo. A Dios le impresiona el corazón contrito y humillado. Así es. Por eso es que avergonzó a Simón en su casa. Por eso es que avergonzó a un fariseo. Porque le dijo: ves, esta mujer desde que entró no ha dejado de llorar, no ha dejado de derramar sus lágrimas, y con sus pies y su cabello y un precioso perfume que llevaba, hermanos queridos, lo quebró y aquella casa se llenó de aroma, hermanos queridos. Y Simón bien tranquilo, muchos nos parecemos a Simón. Nos gusta que nos elogien. No hay como el hermano Juan, no hay como el hermano para cantar. Eso Dios no le agrada. El verdadero siervo, el verdadero ministro, no busca gloria de hombre, busca la gloria de Dios, hermano. Busca que el nombre de Cristo sea exaltado, que la presencia de Jesús sea exaltado. Pregunto en esta tarde, ¿cuánto queremos más de la presencia de Dios? Queremos que Dios sople en esta hora y nos dé vida, hermanos. Que nos dé su Espíritu Santo, hermanos queridos. La iglesia segunda es esa que tiene nombre, que tiene vida, pero no tiene vida. La tercera es la que Dios le agrada. La que tiene un cuerpo, pero tiene espíritu también, hermano. Esa es la que Dios le agrada. La que le gustan los ayunos, le gustan las vigilias, le gusta leer la Biblia, le gusta orar, le gustan las cosas espirituales. Algunos te van molestos, hermano. Pero hermano, no se nos predica esto. ¿Qué nos pasa, predicadores? ¿Qué nos pasa, siervos? Y me dirijo a vosotros, predicadores, santos diáconos y santos ancianos, con todo respeto y reverencia, porque ellos tienen un honor que Dios los ha investido. ¿Qué nos pasa? ¿O tenemos miedo que no vaya el que ofrende más? ¿O tenemos miedo de decirle la verdad? ¿Qué nos pasa, hermano? ¿Qué silencio hubo? ¿Qué silencio hubo? Debemos que se nos diga, hermano Joel, mire, usted, yo lo vi haciendo esto. Cuando se ve algún mal ejemplo, el que es maduro, el que es espiritual, tiene el deber de reprenderlo, de exhortarlo con amor, de llamarle la atención. ¿Cómo se corrige el pecado? Dice la Biblia, con verdad y misericordia. Pero si yo lo abrazo, el hermano, tenés otra mujer, estás así bien, sos novelera, sos chambrosa, cuenta dará delante de Dios. Es cierto. Porque no podemos seguir cediendo unos elín, hermano, no estorbar a nuestra generación, a las personas.
¿Se dan cuenta, hermanos? Y por eso es que estos sermones casi nadie les gusta oír. A casi nadie le gusta escucharlo. Pero esto es lo que le da vida a la iglesia. Lo que lo forma, hermanos. Porque Dios no quiere que no voy al culto. Hoy voy a Lelín. Hoy voy a los adventistas. Hoy voy al nombre de Jesús. Hombre, hermano. Parémonos firmes, hermano. Háblalo, Señor. Parémonos, hermanos. Es que el hermano me vio mal, es que no me habló, no me... ¿Qué son esas cosas, hermano? ¿Qué son esas cosas, hermano? Perdone si los ofendo, hermano. Pero los amo en el Señor Jesús. Pero cuando Jesús venga, lo voy a predicar, lo voy a predicar. Para muchos será de gran gozo, de gran alegría. Pero para el cristiano mundano va a ser triste, hermano. Porque vas a ver que fue Jesús que vino. Y el error más grande, de las trampas más grandes de Satanás es, tengo mañana para arreglar las cosas. Mañana me voy a poner de acuerdo con Dios. Mañana me voy a reconciliar con Él. No, la Biblia dice, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día que nos pongamos a cuentas con Dios. Hoy es el día, hermanos. Así que, ¿qué le parece si le pedimos al Espíritu que sople, hermanos, en esta tarde? Y nos dé vida, hermanos. Hablo de vida en abundancia, hermanos. De vida espiritual, hermanos. De vida, de un carácter sobrenatural, hermano. ¿Y cómo está, hermano? Bien por la gracia de Dios. ¿Y cómo le va en su enfermedad? No le ponga cuidado de eso, ya Dios me va a sanar. Vigor de la presencia de Dios. Vigor del Espíritu Santo. Vigor sobrenatural, hermanos queridos. No sé usted, pero yo sí necesito de esa presencia. Y en esta tarde la vamos a invocar. Así que los que hemos venido, para nosotros es el culto, el mensaje de la palabra. Cuando la iglesia se vuelve seca, cuando hay apostasía, cuando hay distractores, cuando su alabanza y mi alabanza, su adoración y mi adoración no va de acuerdo con lo que vivo. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Señor? Dueño. Señor, no Señor de edad, dueño. Pero ¿cómo yo le pusiera a Jesús? Mira, Señor, tú eres el Señor, Señor. Y en alguna parte de mi vida yo le soy deshonesto, le soy infiel. Él no es mi Señor. Y ahí es cuando dijo Cristo, en un futuro tiempo, muchos me dijeron, Señor, en tu nombre. Pusimos las manos sobre los enfermos. Señor, yo estuve en el culto de allá de San Martín y los hermanos dijeron que pasaran adelante para que oraran por la presencia de Dios, pero yo no quise pasar. Todo eso Dios lo va a traer a memoria, hermanos. Aunque usted no lo crea así. Y se abrieron los libros, dice la Biblia, y se abrió el libro de las memorias. Toda palabra ociosa daremos cuenta. Todo pensamiento daremos cuenta delante de Dios. Pero ¿cuál es la iglesia que quiere? La iglesia ferviente. La iglesia que habla en Hechos 2. Hagamos lo que Elías hizo, hermano. ¿Qué sucedió para que el fuego de Dios llegara, hermano? ¿Qué fue lo primero que Elías arregló, hermanos? El altar. Pero muchos aquí en nuestros altares ni fuego sale. Es pésimo el testimonio que tenemos muchos aquí. No agachen la cabeza que con ustedes, hermano. Pero algunos el testimonio que dirá el Señor de nosotros. Qué escándalo se oirá en el cielo, hermano, de nosotros. Pero qué bueno cuando los impíos dicen, ay, yo como este hermano si quisiera ser. Así es.
Como es hermana Margarita, si quisiera, bueno, yo la hermana nunca la he visto enojada. Y pasan los años y nunca la he visto enojada. Es que el carácter, ¿verdad?, de Cristo está formado. Pero hermanos, queridos, este es el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje para a cada uno de nosotros. Que no nos escudriñemos. Elías arregló el altar para que el fuego, para que la presencia de Dios descendiera. ¿Qué fue lo primero que arregló? El altar. Así es. ¿Y cuántos el altar de su comunión está roto, hermanos? Está pero muy, y si eso se echa de ver a leguas, hermano. ¿Sabe qué dice el proverbio? Pues las palabras son los pensamientos del hombre. Sí. ¿Sabe por qué se frustran los pensamientos del hombre? Proverbio siempre. Por la falta de consejo, dice. Por no leer la Biblia. ¿Y qué puedo hacer y qué debo hacer? Si aquí en la Biblia están las instrucciones. Y les voy a aburrir con lo que digo, pero se lo voy a volver a decir. Cristiano que no lee su Biblia, cristiano que no ora, cristiano que no se congrega, es devoto para que se vaya al mundo, hermanos. Sí, hermanos, así es. Por eso, hermanos, el llamado es: acerquémonos más al fuego de la presencia de Dios. Acerquémonos más a ese fuego divino. ¿Qué queremos? Que la presencia de Dios nos visite. Yo lo deseo y creo que muchos lo deseamos. Pero no puede suceder si el corazón no nos hemos humillado delante de Dios y Dios no obra en nuestro corazón. No puede hacer eso. No, primero tiene que obrar cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. Cuando nosotros le pedimos a Dios delante de Él y reconocemos nuestras faltas y nos arrepentimos y nos volvemos delante de Dios, ahí Él envía el fuego del avivamiento. Así es, no puede haber fuego y desorden. No, Dios no es así. Dios no es así. Obediencia quiere Dios. Así que, hermanos, este es el mensaje que su servidor ha predicado en esta tarde. Él quiere que seamos como eso que dice la Biblia aquí, que era, hermanos, una multitud, era un ejército ya formado, pero con espíritu. Yo pregunto en esta hora, de verdad, ¿cuántos queremos más de Dios, hermanos? Más de Él, más de su presencia, pero más de su espíritu, hermano. Que cuando los ministros prediquen, hermano, ya ni uno se duerme en el culto porque yo soy el primero. Pero aquí es para venir palabra de Dios, a escuchar la sabiduría que Dios tiene a través de su siervo. Que Dios le bendiga, hermano.